El secreto ancestral chino para dominar tu carrera. Volumen 4 de la serie Secretos ancestrales chinos de riqueza. Introducción. En la antigua China, el dominio de la carrera profesional no era simplemente un medio para la supervivencia, sino un camino sagrado hacia la realización personal y la contribución social. Durante milenios, los sabios antiguos cultivaron un entendimiento profundo del trabajo que trasciende por completo la mera subsistencia. Lo concebían como una oportunidad divina para cultivar virtudes superiores, desarrollar habilidades extraordinarias y dejar un legado significativo que perdurara por generaciones. Este cuarto volumen de nuestra serie Secretos ancestrales chinos de riqueza te guiará a través de los principios atemporales que estos maestros utilizaron para navegar las complejidades de la vida profesional. Desde los consejeros imperiales que susurraban verdades difíciles al oído del emperador, hasta los artesanos cuyos trabajos aún asombran al mundo moderno, descubrirás cómo estos principios han moldeado imperios completos y cómo pueden transformar radicalmente tu propia trayectoria profesional en el mundo contemporáneo. La sabiduría china antigua nos enseña que la verdadera maestría profesional consiste en un delicado y poderoso equilibrio entre la ambición personal y la contribución al bien colectivo. No se trata simplemente de ascender posiciones en una jerarquía, sino de hacerlo con integridad impecable, propósito trascendente y excelencia sostenida que beneficia a todos. Este equilibrio exquisito es precisamente lo que distinguió a los grandes servidores del imperio que aún recordamos milenios después, y lo que puede distinguirte en tu propio camino profesional. Capítulo 1. La vía del sirviente honorable. En la antigua China, el concepto de servicio profesional estaba profundamente entrelazado con el honor. Contrario a las percepciones occidentales modernas, servir no era señal de inferioridad sino un camino de dignidad y respeto. Los asesores imperiales, aunque técnicamente sirvientes del emperador, eran algunas de las personas más influyentes y respetadas del reino. El primer ministro Zhuge Liang, quien sirvió durante la era de los Tres Reinos, ejemplifica perfectamente esta posición con su extraordinaria lealtad y brillantez estratégica. A pesar de su humilde origen, su dedicación al servicio lo elevó a una posición de inmenso respeto y autoridad. Su lema personal, servir hasta agotar mi corazón y mi mente, refleja la profunda dedicación que caracterizaba al sirviente honorable. La filosofía del sirviente honorable se basaba en varios principios fundamentales. Primero, la integridad inquebrantable. Los consejeros respetados mantenían sus principios morales incluso cuando contradecían los deseos del emperador. El ministro Cuyuan prefirió arrojarse al río Miluo antes que comprometer sus principios cuando su consejo fue rechazado. Segundo, la competencia excepcional. El sirviente honorable dominaba completamente su oficio. Los artesanos imperiales dedicaban décadas a perfeccionar sus habilidades, creando obras maestras que perduran hasta hoy. Tercero, la lealtad discerniente. La lealtad china tradicional no era ciega, estaba dirigida hacia principios mayores de justicia y bienestar común. El ministro Wei Zheng de la dinastía Tang era famoso por sus críticas directas al emperador, ganándose el respeto por anteponer la verdad a la adulación. Para aplicar esta sabiduría a tu carrera moderna, cultiva una mentalidad de servicio honorable independientemente de tu posición actual. Pregúntate regularmente, ¿cómo puedo servir con excelencia y dignidad, incluso en las tareas aparentemente menores? Desarrolla una reputación de competencia excepcional y honestidad inquebrantable. Como decía el proverbio chino, la reputación llega caminando pero se va corriendo. Cada interacción profesional es una oportunidad para demostrar tu integridad. Recuerda que servir con honor no significa someterse. El verdadero sirviente honorable ofrece perspectivas honestas y soluciones valiosas,
no simplemente conformidad. La vía del sirviente honorable es paradójica. Al servir con excelencia, uno finalmente lidera. Como observó Lao Tzu, el mejor líder es aquel cuya existencia apenas se nota. Cuando su trabajo está hecho, su meta lograda, todos dirán, lo hicimos nosotros mismos. Capítulo 2. Cultivando la excelencia personal. En la tradición china, la excelencia personal trasciende el mero talento natural o la formación básica. El concepto de Kung Fu, que hoy asociamos principalmente con artes marciales, originalmente se refería a cualquier habilidad cultivada a través de práctica dedicada, tiempo y esfuerzo disciplinado. Los antiguos maestros chinos comprendían que la maestría profesional requiere una dedicación que va más allá del simple cumplimiento de deberes. El legendario carpintero Lu Ban no simplemente construía, estudiaba profundamente la naturaleza de la madera, meditaba sobre sus propiedades y perfeccionaba sus herramientas hasta que sus creaciones alcanzaban una perfección casi sobrenatural. En la filosofía china profesional, existen 3 niveles de excelencia. El primer nivel es la competencia técnica, dominar las habilidades fundamentales de tu oficio. El segundo nivel es la comprensión profunda, donde uno no solo ejecuta sino que comprende los principios subyacentes de su trabajo. El tercer y más elevado nivel es la expresión sin esfuerzo, donde la habilidad se vuelve tan integrada que parece surgir naturalmente, sin aparente esfuerzo. El célebre pintor Ibaisi ilustra perfectamente esta progresión. Durante sus primeros años, se concentró en dominar técnicas básicas, copiando meticulosamente a los maestros. Luego desarrolló un entendimiento profundo de la esencia de sus temas, estudiando insectos y plantas durante horas. Finalmente, en sus últimos años, sus pinturas mostraban una sencillez y espontaneidad que parecían milagrosamente fáciles pero representaban décadas de cultivo disciplinado. Para aplicar esta sabiduría a tu desarrollo profesional, adopta la mentalidad del estudiante perpetuo. Como decía Confucio, si encuentro a alguien que camina conmigo aunque sea 3 pasos, lo consideraré mi maestro. Practica la cultivación deliberada. No simplemente realices tareas, examina cómo podrías mejorar constantemente. El general antiguo Sun Tzu aconsejaba, conoce cada detalle de tu terreno y la victoria será completa. Busca el equilibrio entre perfeccionismo y acción. Un proverbio chino advierte, el que busca la perfección en cada pincelada nunca completará la pintura. Cultiva la paciencia estratégica. La tradición china valora el desarrollo gradual pero constante. Como dice el proverbio, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. La verdadera excelencia personal en la tradición china no busca reconocimiento externo sino satisfacción interna. Como observó el filósofo Zhuangzi, el carpintero que talla sin pensar en la recompensa es quien produce la obra más hermosa. Capítulo 3. El arte de la lealtad estratégica. En la antigua China, la lealtad profesional evolucionó hacia un arte extraordinariamente matizado que trascendía por completo la simple obediencia o sumisión. Los estrategas más respetados comprendían que la lealtad auténtica significaba contribuir al éxito sostenible de sus líderes y organizaciones, incluso cuando esto requería contradecir órdenes inmediatas o sugerir caminos alternativos. El general Yue Fei ejemplifica esta compleja dinámica. Reconocido como el epítome de la lealtad patriótica, dedicó su genialidad militar a la defensa de China contra invasores extranjeros. Sin embargo, cuando estaba al borde de una victoria decisiva, recibió la orden imperial de retirarse inmediatamente. Esta orden, motivada por maquinaciones políticas en la corte, contradecía directamente los intereses nacionales. Enfrentando este dilema imposible, Yue Fei obedeció con gran reluctancia personal,
demostrando simultáneamente respeto por la autoridad y profundo pesar por la oportunidad perdida. La sabiduría china sobre lealtad estratégica se sustenta en varias dimensiones. Primera dimensión, la lealtad a principios superiores. Los asesores más valorados mantenían su compromiso primario con valores fundamentales como la rectitud, la benevolencia y el bienestar colectivo, no con individuos específicos o intereses temporales. Segunda dimensión, la lealtad contextual adaptativa. Los estrategas comprendían que diferentes situaciones exigen diferentes expresiones prácticas de lealtad. Como expresa el arte de la guerra, el agua adopta la forma de su contenedor, el guerrero sabio adapta su estrategia al contexto. Tercera dimensión, la lealtad complementaria integrativa. En lugar de simplemente seguir tendencias existentes, el profesional estratégicamente leal buscaba complementar las fortalezas y compensar las debilidades de sus líderes y organización. Cuarta dimensión, la lealtad preventiva anticipatoria. Quizás la forma más elevada de lealtad estratégica era la capacidad de prever desafíos y oportunidades emergentes antes de que fueran evidentes para otros, actuando preventivamente para proteger intereses de largo plazo. Para aplicar estos principios en tu trayectoria profesional, desarrolla lealtad con voz, la capacidad de expresar preocupaciones y cuestionar asunciones constructivamente mientras mantienes tu compromiso con objetivos compartidos. Cultiva la capacidad de visión dual, manteniendo simultáneamente atención a necesidades inmediatas y perspectiva estratégica sobre consecuencias de largo plazo. Desarrolla discernimiento sobre cuándo liderar y cuándo seguir en diferentes contextos profesionales. Como sugiere la sabiduría taoísta, saber cuándo avanzar y cuándo retroceder es la esencia de la estrategia. Construye relaciones profesionales basadas en valor mutuo auténtico en lugar de transacciones superficiales o jerarquía formal. Como observó el estratega Jian Ziya, el emperador verdaderamente sabio valora al ministro que cuestiona, no al que simplemente obedece, porque el primero ama la misión compartida, mientras que el segundo solo ama su posición. Capítulo 4. Las 5 posiciones de influencia. En la burocracia imperial china, los funcionarios más perspicaces desarrollaron una comprensión extraordinariamente matizada de cómo el poder real fluía a través de canales frecuentemente invisibles para observadores superficiales. Los estrategas chinos identificaron 5 posiciones distintas desde las cuales una persona podía ejercer influencia significativa, independientemente de su rango oficial dentro del sistema. Esta antigua sabiduría reconocía una verdad fundamental: el poder real y la capacidad de efectuar cambio significativo no siempre coinciden con los títulos impresionantes o las posiciones elevadas en organigramas oficiales. Las 5 posiciones tradicionales de influencia son: primera posición, el consejero cercano. Aquellos con acceso directo, regular y privilegiado a los tomadores principales de decisiones ocupaban una posición extraordinariamente influyente. Estos susurradores al oído del poder podían moldear percepciones, establecer prioridades y filtrar información crítica de maneras que frecuentemente determinaban decisiones estratégicas enteras. Segunda posición, el experto indispensable. Aquellos que dominaban conocimientos críticos, habilidades únicas o experticia técnica especializada creaban su propio centro independiente de poder basado en la dependencia organizacional de sus capacidades distintivas. Tercera posición, el conector de redes. Quienes podían vincular diferentes facciones o departamentos ganaban influencia como intermediarios esenciales que facilitaban flujos de información, recursos y oportunidades a través de límites organizacionales que otros no podían cruzar fácilmente. Cuarta posición, el implementador confiable. Aquellos conocidos por convertir consistentemente visiones en resultados tangibles ganaban autoridad práctica.
El ingeniero Li Bin, quien construyó el sistema de irrigación Dujianyang que sigue funcionando después de 2200 años, ejemplifica este poder. Quinta posición, el guardián de la cultura. Quienes articulaban, preservaban o evolucionaban los valores centrales ejercían influencia moral significativa. Los eruditos confucianos a menudo ocupaban esta posición. Para aplicar esta sabiduría en organizaciones modernas. Identifica tu posición natural de influencia. Pregúntate, ¿dónde radica mi mayor potencial para crear impacto? Cultiva múltiples posiciones simultáneamente. El funcionario ideal en la China antigua desarrollaba capacidades en varias dimensiones de influencia. Reconoce las posiciones de influencia de otros. Como aconseja el arte de la guerra, conoce a tu oponente y conócete a ti mismo. En 100 batallas, nunca estarás en peligro. Navega las tensiones entre posiciones. Las rivalidades entre diferentes centros de poder eran comunes en la corte imperial, y los profesionales más exitosos aprendían a equilibrarlas. En la filosofía china, ejercer influencia desde cualquier posición requería cultivar el concepto de poder moral y autoridad derivada del carácter. Como observó Confucio, gobernar con excelencia es como la estrella del norte, permanece en su lugar mientras todas las demás estrellas giran a su alrededor en homenaje. Capítulo 5. Navegando la jerarquía con gracia. Las complejas estructuras jerárquicas de la China imperial ofrecían un terreno desafiante para la navegación profesional. Los cortesanos exitosos desarrollaron un arte sofisticado para ascender en estas estructuras sin provocar conflictos innecesarios ni comprometer su integridad. En la corte imperial, donde un paso en falso podía significar el exilio o incluso la muerte, los funcionarios debían dominar lo que se conocía como Li Jing, el arte de observar y responder apropiadamente a las sutilezas del protocolo jerárquico. El legendario diplomático Zhang Qian de la dinastía Han demostró esta habilidad durante sus misiones a tierras desconocidas. Su capacidad para adaptarse a diferentes estructuras de poder mientras mantenía su dignidad y propósito lo convirtió en uno de los diplomáticos más exitosos de la historia china. La sabiduría antigua para navegar jerarquías se centraba en varios principios clave. Primero, la observación aguda. Los cortesanos exitosos desarrollaban una sensibilidad extraordinaria hacia las dinámicas no expresadas de poder. Como aconsejaba el estratega Sima Rangju, observa los patrones del agua para entender su flujo antes de navegar el río. Segundo, el respeto estratégico. Los maestros de la corte mostraban deferencia auténtica pero calculada. Un proverbio antiguo recomendaba: inclínate ante el tigre en la montaña, pero conoce la ruta de escape. Tercero, la paciencia disciplinada. Los funcionarios exitosos entendían que el avance jerárquico requería timing preciso. Como señalaba Lao Tzu, la naturaleza no se apresura, sin embargo todo se cumple. Cuarto, la reciprocidad indirecta. Los cortesanos hábiles construían redes de apoyo mutuo sin transacciones explícitas. El concepto de guanxi, relaciones de beneficio mutuo construidas gradualmente, surgió de esta práctica. Para aplicar estos principios en entornos organizacionales modernos. Desarrolla conciencia cultural organizacional. Identifica las reglas no escritas que gobiernan las interacciones en tu entorno laboral. Practica el respeto universal. Como enseñaba Confucio, en la presencia de cualquier persona, compórtate como si estuvieras recibiendo a un importante invitado. Cultiva la receptividad preparada, mantente alerta a oportunidades emergentes mientras continúas tu trabajo actual con dedicación plena. Equilibra adaptabilidad con autenticidad. Un proverbio chino advierte: el bambú que se dobla demasiado ante cada brisa eventualmente se rompe.
La verdadera maestría en la navegación jerárquica, según la tradición china, no consiste en manipular sino en armonizar. El funcionario ejemplar no forzaba su ascenso sino que cultivaba un carácter y competencias que hacían que su avance pareciera natural e inevitable. Como observó el filósofo Mencio, el agua fluye hacia abajo naturalmente, el hombre noble asciende sin esforzarse. Capítulo 6. Cultivando tu reputación profesional. En la antigua China, la reputación profesional representaba un activo invaluable que podía elevarte a las alturas del reconocimiento imperial o hundirte en el olvido. Los principios confucianos proporcionaban un marco sofisticado para la construcción deliberada de una reputación duradera basada en la excelencia consistente y la integridad inquebrantable. El historiador Sima Qian ejemplifica el poder de la reputación profesional en la tradición china. A pesar de sufrir una humillante castración como castigo por defender a un general caído en desgracia, completó su monumental obra Registros del Gran Historiador. Su compromiso con la verdad histórica cimentó una reputación que ha perdurado por 2 milenios. La filosofía china para cultivar una reputación profesional sólida incluía varias dimensiones clave. Primera, la consistencia irreprochable. Los profesionales respetados mantenían estándares elevados incluso cuando nadie estaba observando. Como decía Confucio, el hombre superior es consistente, no simplemente predecible. Segunda, la especialización distintiva. Los maestros chinos desarrollaban lo que se conocía como Jihing, una profundidad singular en algún aspecto de su oficio que los distinguía entre sus pares. Tercera, la integridad visible. Los profesionales admirados demostraban congruencia entre palabras y acciones. El general Yue Fei tenía tatuado en su espalda "Sirve a tu país con lealtad suprema", un recordatorio permanente de su compromiso. Cuarta, la humildad estratégica. Los maestros chinos cultivaban lo que podríamos llamar humildad poderosa, una modestia auténtica que paradójicamente aumentaba su estatura profesional. Para aplicar esta sabiduría en tu desarrollo profesional contemporáneo, construye tu marca personal basada en valores confucianos de fiabilidad, benevolencia y competencia excepcional. Desarrolla una firma profesional, un enfoque distintivo o especialidad reconocible que te diferencie en tu campo. Practica la ética preventiva, como aconsejaba un antiguo proverbio, examina 3 veces tus acciones antes de proceder. Cultiva testimonio indirecto. En la tradición china, la reputación más poderosa era aquella construida a través del reconocimiento de otros, no de la autopromoción. El antiguo concepto chino de min, nombre o reputación, sugería que la verdadera reputación profesional trasciende los logros inmediatos para convertirse en un legado duradero. Como observó el filósofo An Feizi, el nombre que dejas atrás es el tambor que sigue resonando mucho después de que la actuación ha terminado. Capítulo 7. El maestro de la anticipación. En la antigua tradición china, la capacidad de anticipación profesional se consideraba una de las habilidades más valiosas y difíciles de cultivar. Los estrategas más respetados no simplemente resolvían problemas existentes, sino que preveían desarrollos futuros con precisión casi profética. El legendario primer ministro Li Si de la dinastía Qin ejemplificaba esta capacidad. Anticipando cómo las rivalidades feudales debilitarían al emperador, implementó reformas administrativas que centralizaron el poder antes de que las amenazas se materializaran. Esta previsión ayudó a establecer la primera dinastía unificada de China. La filosofía china de anticipación profesional se basaba en varios principios fundamentales. Primero, la observación de patrones sutiles. Los maestros chinos cultivaban lo que llamaban xianhui, la percepción anticipada que detecta señales débiles antes de que se conviertan en tendencias evidentes.
Segundo, el pensamiento sistémico. Los estrategas exitosos comprendían las interdependencias complejas y podían prever efectos secundarios no obvios. El concepto de Lian Wan, consecuencias encadenadas, reflejaba esta comprensión. Tercero, la preparación proactiva. Los profesionales respetados no solo anticipaban desarrollos, sino que se preparaban meticulosamente para ellos. Como aconsejaba Sun Tzu, el general victorioso hace muchos cálculos antes de la batalla. Cuarto, la adaptabilidad preparada. Los maestros de la anticipación mantenían lo que podríamos llamar planes contingentes vivos, estrategias adaptables para múltiples futuros posibles. Para aplicar esta sabiduría en tu práctica profesional contemporánea, desarrolla sensores tempranos en tu entorno laboral, relaciones y sistemas que te alerten sobre cambios emergentes antes de que sean evidentes. Practica el pensamiento consecuencial antes de tomar decisiones, considera sistemáticamente los efectos de segundo y tercer orden. Cultiva tiempos de reflexión estructurada. Los estrategas chinos reservaban periodos específicos para lo que llamaban Ziwei, contemplación profunda de posibilidades futuras. Implementa la preparación invisible, como sugiere un proverbio chino: afila tu espada en invierno para cortar frutas en verano. El concepto taoísta de Gu Wei, acción sin esfuerzo, adquiere especial relevancia en la anticipación profesional. El maestro de la anticipación resuelve problemas en sus etapas iniciales, cuando requieren mínima intervención. Como observó Lao Tzu, atiende lo pequeño antes de que se vuelva grande, gestiona lo fácil antes de que se vuelva difícil. Capítulo 8. La estrategia del bambú, flexible pero inquebrantable. En el antiguo pensamiento chino, el bambú representaba el equilibrio ideal entre flexibilidad y fortaleza que todo profesional debería emular. A diferencia del roble que se quiebra bajo vientos extremos, el bambú se dobla profundamente pero raramente se rompe, recuperando su posición una vez que la tormenta ha pasado. Durante el turbulento periodo de los reinos combatientes, el diplomático Suin demostró esta cualidad de manera ejemplar. Navegando entre estados rivales con intereses conflictivos, Suin mantuvo su integridad fundamental mientras adaptaba su enfoque diplomático a cada situación única. Esta flexibilidad estratégica le permitió formar una alianza de 6 estados contra el poderoso Yin. La filosofía del bambú profesional se sustentaba en varios principios complementarios. Primero, la resistencia arraigada. Los profesionales resilients cultivaban lo que los chinos llamaban Henben, raíces profundas y estables que anclaban su identidad profesional a través de los cambios. Segundo, la flexibilidad segmentada. Como el bambú con sus numerosos segmentos, los profesionales adaptables desarrollaban la capacidad de doblegarse en ciertas áreas mientras mantenían firmeza en otras. Tercero, el crecimiento persistente. El bambú crece constantemente, incluso bajo condiciones adversas. Los profesionales resilients mantenían lo que podríamos llamar impulso constructivo a través de desafíos profesionales. Cuarto, la utilidad adaptable. El bambú sirve para innumerables propósitos, desde alimento hasta material de construcción. Los profesionales más valorados cultivaban versatilidad similar. Para aplicar la estrategia del bambú en entornos laborales modernos. Identifica tus principios no negociables versus tus zonas de adaptación. Un proverbio chino aconseja: decide dónde permanecer firme antes de decidir dónde ceder. Desarrolla flexibilidad preparada, como recomendaba el estratega militar Wu. El ejército más formidable puede adoptar 1000 formas sin perder su esencia. Practica la recalibración regular. Los profesionales resilients revisaban periódicamente sus estrategias mientras mantenían consistentes sus valores fundamentales.
Cultiva la paciencia estratégica. Como sugiere un proverbio chino, el bambú pasa 5 años pareciendo no crecer, luego crece 80 pies en 6 semanas. La sabiduría taoísta añade profundidad a esta filosofía con el concepto de Ruojian, la espada flexible. Paradójicamente, la verdadera fortaleza proviene de saber cuándo ceder. Como observó Lao Tzu, lo suave y flexible vencerá a lo duro y rígido. Lo que es fluido, suave y flexible siempre vencerá a lo que es rígido y duro. Capítulo 9. Diplomacia del sabio consejero. En las cortes imperiales chinas, donde una palabra imprudente podía costar literalmente la vida, los consejeros exitosos dominaron el arte supremo de la comunicación estratégica. Estos maestros de la diplomacia podían transmitir verdades difíciles, construir consenso entre facciones rivales y transformar conflictos potenciales en oportunidades de colaboración. El legendario primer ministro Zhuge Liang ejemplificaba esta habilidad extraordinaria. Durante el volátil periodo de los Tres Reinos, Zhuge Liang mantuvo alianzas precarias y persuadió a líderes obstinados mediante lo que los chinos llamaban Yao Yan, palabras hábilmente estructuradas que revelaban la verdad sin provocar reacciones defensivas. La diplomacia del sabio consejero en la tradición china incorporaba varias técnicas sofisticadas. Primera, la comunicación indirecta. Los consejeros hábiles utilizaban metáforas, parábolas históricas y referencias literarias para transmitir críticas delicadas sin confrontación directa. Segunda, el timín estratégico. Los diplomáticos chinos dominaban lo que podríamos llamar momentos receptivos, identificando precisamente cuando una persona estaría más abierta a determinados mensajes. Tercera, la adaptación contextual. Los consejeros efectivos ajustaban su estilo comunicativo según el temperamento y preferencias del receptor. Como aconsejaba Confucio, con los rápidos, sé rápido, con los meticulosos, sé detallado. Cuarta, la reciprocidad anticipada. Los maestros diplomáticos construían el terreno para acuerdos futuros mediante pequeñas concesiones estratégicas que creaban un sentido de obligación mutua. Para aplicar estas técnicas diplomáticas en entornos profesionales modernos, desarrolla un repertorio comunicativo diverso, diferentes enfoques para diferentes situaciones y personalidades. Practica la escucha estratégica, como sugería un antiguo proverbio, escucha completamente antes de hablar parcialmente. Cultiva la presencia neutral en conflictos, manteniendo lo que los chinos llamaban sonli, una postura imparcial que permitía mediar efectivamente. Implementa la crítica constructiva indirecta. Un antiguo método consistía en alabar para instruir elogiar comportamientos ejemplares en lugar de criticar directamente los deficientes. La filosofía china de comunicación diplomática se basaba fundamentalmente en el principio de armonía. Como observó el filósofo Sun Tzu, el sabio consejero busca armonía, no conformidad, diversidad dentro de la unidad. La verdadera maestría diplomática no consistía en manipular sino en orquestar, creando espacios donde intereses divergentes pudieran alinearse naturalmente. Capítulo 10. Cultivando habilidades invaluables. En la meritocracia imperial china, la seguridad profesional y el avance dependían crucialmente del desarrollo de habilidades extraordinarias que establecían a uno como verdaderamente indispensable. Los maestros chinos comprendían que no todas las habilidades tenían igual valor estratégico. El célebre pintor Ibaisi ilustra perfectamente este principio. Nacido en extrema pobreza, y desarrolló un estilo de pintura tan distintivo y magistral que eventualmente sus obras fueron valoradas por emperadores y coleccionistas por igual. Su excepcional habilidad no solo le proporcionó seguridad económica sino también libertad artística y profesional.
La filosofía china para el desarrollo de habilidades invaluables se centraba en varios principios clave. Primero, la especialización estratégica. Los maestros chinos identificaban cuidadosamente nichos específicos donde pudieran desarrollar lo que llamaban Du Hui, dominio singular en un área de alta demanda pero baja competencia. Segundo, la integración innovadora. Los profesionales más valorados combinaban habilidades aparentemente no relacionadas de maneras novedosas. El inventor Luban integraba conocimientos de astronomía, matemáticas y carpintería para crear dispositivos revolucionarios. Tercero, la anticipación de necesidades futuras. Los estrategas profesionales desarrollaban competencias para resolver problemas emergentes antes de que estos se volvieran ampliamente reconocidos. Cuarto, el cultivo de habilidades transferibles. Los funcionarios más adaptables dominaban lo que podríamos llamar meta-habilidades, que mantenían su valor a través de cambios contextuales. Para aplicar esta sabiduría en tu desarrollo profesional contemporáneo, identifica tu potencial monopolio de habilidad, un área donde puedas desarrollar competencia verdaderamente excepcional. Como aconsejaba un proverbio, es mejor ser cabeza de gallo que cola de fénix. Desarrolla habilidades complementarias estratégicas. El concepto de Pi Tao sugería que ciertas combinaciones de competencias creaban valor exponencialmente mayor que la suma de sus partes. Cultiva la visibilidad selectiva de tus habilidades. Los maestros chinos demostraban sus capacidades en momentos estratégicos para máximo impacto. Practica la evolución continua de tu conjunto de habilidades. Un antiguo dicho advertía: el agua estancada se vuelve estéril, el talento sin desarrollo se marchita. En la filosofía profesional china, las habilidades verdaderamente invaluables no eran simplemente técnicas sino transformadoras. Como observó el filósofo Zhuangzi al describir a un carnicero extraordinariamente hábil, lo que parece destreza técnica es en realidad una forma de arte que revela principios universales. La verdadera maestría trasciende lo mecánico para revelar lo esencial. Capítulo 11. El arte de recibir feedback. En las academias imperiales y talleres artesanales de la antigua China, el feedback crítico no era simplemente tolerado sino activamente buscado como vía esencial hacia la maestría. Las tradiciones de aprendizaje chinas desarrollaron sofisticados métodos para transformar la crítica en catalizador para el crecimiento excepcional. El célebre calígrafo Wang Zizi ejemplifica esta mentalidad. A pesar de ser ampliamente reconocido como el más grande calígrafo de la historia china, Wang regularmente buscaba críticas de estudiantes mucho menos avanzados, comprendiendo que incluso el novicio puede ver lo que el maestro ha pasado por alto. La filosofía china para recibir feedback constructivamente incorporaba varios principios fundamentales. Primero, la receptividad disciplinada. Los estudiantes serios cultivaban lo que se conocía como su sin un corazón diagonalmente vacío que podía recibir nueva información sin resistencia egoica. Segundo, la discriminación sabia. Los aprendices experimentados desarrollaban la capacidad de separar el feedback valioso del irrelevante. Como aconsejaba Confucio, cuando camino con dos personas, ambas son mis maestros, aprendo lo bueno de una y de la otra aprendo lo que debo evitar. Tercero, la integración transformadora. Los maestros en formación no simplemente aplicaban correcciones mecánicamente, sino que absorbían completamente la esencia del feedback hasta que transformaba su comprensión fundamental. Cuarto, la vulnerabilidad estratégica. Los profesionales chinos practicaban la exposición intencional de su trabajo a críticas en etapas formativas cuando las correcciones resultaban más valiosas. Para aplicar esta sabiduría en tu desarrollo profesional contemporáneo, cultiva lo que podríamos llamar humildad activa,
buscando feedback específico en lugar de esperar evaluaciones generales. Un proverbio recomienda: pregunta no si la comida es buena, sino si necesita más sal. Desarrolla relaciones con críticos de confianza, personas que combinen experticia relevante con interés genuino en tu crecimiento. Los maestros antiguos seleccionaban cuidadosamente a sus críticos. Practica la pausa receptiva antes de responder al feedback. La tradición china recomendaba: cuando recibas crítica, primero bebe té; cuando entregues crítica, primero sirve té. Implementa lo que los chinos llamaban Sun Wan Jiao, ciclos iterativos de práctica, feedback, refinamiento y nueva práctica. En la filosofía profesional china, la receptividad al feedback representaba una paradoja poderosa: la sumisión voluntaria llevaba a la maestría suprema. Como expresó el filósofo Lao Tzu, el verdadero estudiante permanece siempre un estudiante, por eso eventualmente se vuelve maestro. Capítulo 12. Equilibrando humildad y visibilidad. En la cultura profesional china, existía una tensión sofisticada entre dos imperativos aparentemente contradictorios: la humildad confuciana que desalentaba la autopromoción y la necesidad práctica de asegurar reconocimiento para el trabajo excepcional. Los profesionales más respetados dominaban el delicado arte de hacer visible su contribución sin parecer presuntuosos. El famoso astrónomo Zhang Eng de la dinastía Han ejemplifica este equilibrio. Aunque revolucionó la astronomía china con su sismoscopio y mapas celestes precisos, presentaba sus logros como meras contribuciones al conocimiento colectivo. Esta humildad estratégica paradójicamente amplificaba su reputación. La filosofía china para equilibrar visibilidad y humildad incorporaba varios principios complementarios. Primero, el mérito demostrable. Los profesionales respetados enfocaban la atención en resultados verificables más que en capacidades abstractas. Como dice un proverbio: no hables de tu habilidad para cazar, muestra el conejo. Segundo, el reconocimiento reflejado. Los maestros chinos cultivaban lo que podríamos llamar representantes del mérito, aliados que podían destacar sus logros sin la incomodidad de la autopromoción directa. Tercero, la visibilidad selectiva. Los profesionales estratégicos elegían cuidadosamente qué contribuciones resaltar, concentrándose en aquellas más alineadas con prioridades organizacionales. Como aconsejaba Sun Tzu: muéstrate donde tu presencia beneficie, permanece invisible donde no. Cuarto, la atribución generosa. Los líderes respetados compartían ampliamente el reconocimiento, comprendiendo el principio paradójico de que honrar a otros enaltece al que honra. Para aplicar este equilibrio en tu desarrollo profesional contemporáneo, practica lo que podríamos llamar documentación neutral. Registra meticulosamente contribuciones y resultados sin adjetivos autoelogiosos. Desarrolla visibilidad basada en servicio. Haz que tu trabajo sea visible principalmente a través de cómo beneficia a otros. Cultiva la técnica de contraste implícito. Deja que la calidad extraordinaria de tu trabajo resalte naturalmente contra el trasfondo del estándar común. Implementa ciclos de visibilidad rítmica, alternando periodos de producción silenciosa con momentos estratégicos de compartir resultados. La tradición china ofrecía una metáfora poderosa para este equilibrio: Xianglan, la orquídea fragante que atrae atención no por su apariencia ostentosa sino por su sutil pero innegable fragancia. Como observó Confucio, el hombre superior se preocupa por su carácter, no por su reputación. Sin embargo, quien cultiva verdaderamente su carácter inevitablemente establece su reputación. Capítulo 13. Superando obstáculos profesionales. En la tradición china, los reveses profesionales no eran vistos simplemente como desfortunas sino como pruebas cruciales que revelaban carácter y catalizaban crecimiento.
Los antiguos estrategas chinos desarrollaron métodos sofisticados para transformar obstáculos aparentes en oportunidades de avance. El poeta Sudongpo ilustra magistralmente esta capacidad. Exiliado 2 veces por rivalidades políticas, transformó estos periodos de desgracia en extraordinaria productividad literaria. Sus obras más célebres fueron creadas precisamente durante estos tiempos de adversidad profesional. La filosofía china para superar obstáculos profesionales se basaba en varios principios fundamentales. Primero, la recontextualización estratégica. Los profesionales resilients practicaban lo que se conocía como Fan Xuan, la capacidad de reinterpretar obstáculos como oportunidades ocultas. Segundo, la paciencia estratégica. Los estrategas chinos comprendían los ciclos naturales de avance y retroceso, cultivando lo que podríamos llamar espera activa durante periodos desfavorables. Tercero, el perfeccionamiento en adversidad. Los maestros transformaban periodos de restricción en oportunidades para profundizar habilidades fundamentales. El general Yue Fei, durante su injusto encarcelamiento, desarrolló un sistema de ejercicios que eventualmente se convirtió en un estilo de artes marciales revolucionario. Cuarto, la alianza adaptativa. Los profesionales resistentes cultivaban redes de apoyo diversificadas que proporcionaban recursos alternativos cuando ciertas vías se bloqueaban. Para aplicar estas estrategias a los desafíos profesionales modernos, practica la inversión de perspectiva, como sugiere un antiguo dicho, lo que parece un pozo al que has caído puede ser un túnel hacia un nuevo jardín. Desarrolla múltiples definiciones de éxito profesional. Los maestros chinos mantenían lo que podríamos llamar objetivos paralelos, que ofrecían vías alternativas de realización. Cultiva la resistencia cognitiva, la capacidad de mantener claridad mental y optimismo realista durante periodos de dificultad. La meditación Qigong se desarrolló parcialmente para este propósito. Implementa ciclos de revisión constructiva tras los reveses. Un proverbio aconseja: examina 3 veces la raíz del fracaso para descubrir 7 semillas de futuro éxito. La filosofía taoísta ofrece una metáfora particularmente poderosa para superar obstáculos: el agua que encuentra su camino alrededor de todas las barreras. Como observó Lao Tzu, nada en el mundo es más suave y flexible que el agua. Sin embargo, para erosionar lo duro y fuerte, nada la supera. Lo suave vence a lo duro, lo flexible vence a lo rígido. Capítulo 14. El camino del aprendiz eterno. En la cultura china tradicional, el aprendizaje continuo no era simplemente una práctica recomendable sino un imperativo moral y existencial. Los estudiosos confucianos consideraban el cultivo constante del conocimiento y la sabiduría como el deber fundamental de toda persona que aspirara a la excelencia profesional y personal. El legendario erudito Zhuang ejemplifica esta dedicación al aprendizaje perpetuo. A pesar de lograr la máxima distinción académica y política, Zhu continuó estudiando y refinando sus ideas hasta sus últimos días. Famosamente declaró: aun si tuviera 100 años más de vida, seguiría estudiando como un principiante. La filosofía china del aprendizaje continuo incorporaba varios principios sofisticados. Primero, la integración holística. Los estudiosos chinos practicaban lo que llamaban Ronghui, la síntesis de conocimientos diversos en una comprensión unificada y profunda. Segundo, el estudio cíclico. Los maestros confucianos abogaban por revisitar textos y conceptos fundamentales repetidamente a lo largo de la vida, descubriendo nuevas profundidades con cada revisión. Tercero, el aprendizaje incorporado. Los sabios taoístas insistían que el verdadero conocimiento debía ser integrado completamente, transformando no solo el pensamiento sino también la acción y el ser. Cuarto, la transmisión recíproca.
Los eruditos chinos comprendían que enseñar era una forma superior de aprender, creando ciclos virtuosos de cultivo mutuo. Para aplicar este enfoque del aprendizaje perpetuo en tu desarrollo profesional contemporáneo, desarrolla un sistema personal de cultivo, rituales y prácticas consistentes para el desarrollo intelectual continuo. Los eruditos confucianos mantenían disciplinas diarias rigurosas de estudio. Practica el aprendizaje transversal, buscando conocimientos en campos aparentemente no relacionados para estimular insights innovadores. Los maestros chinos valoraban la polinización cruzada entre disciplinas. Cultiva la humildad cognitiva, manteniendo lo que Confucio llamaba mente de principiante incluso en áreas de expertise establecida. Implementa ciclos de destilación reflexiva, periódicamente condensando aprendizajes prácticos en principios esenciales. Los eruditos chinos regularmente compilaban compendios de sabiduría adquirida. La tradición china ofrecía una hermosa metáfora para el aprendizaje continuo, Ji San Ji Shua, un paisaje infinitamente diverso de montañas y ríos que siempre revelan nuevas vistas al viajero persistente. Como observó Confucio, quien aprende pero no piensa está perdido, quien piensa pero no aprende está en gran peligro. Capítulo 15. El legado del profesional maestro. En la visión china tradicional, la culminación de una carrera distinguida no consistía simplemente en acumular logros personales, sino en crear un legado duradero que beneficiara a generaciones futuras. Los maestros chinos consideraban la transmisión del conocimiento y la sabiduría como la responsabilidad suprema de todo profesional que hubiera alcanzado niveles excepcionales. El legendario médico San Simiao ejemplifica perfectamente este principio. Después de décadas perfeccionando su arte curativo, dedicó sus últimos años a compilar exhaustivos tratados médicos y entrenar a una nueva generación de sanadores. Su legado perduró no solo en sus escritos sino en linajes médicos que continúan hasta hoy. La filosofía china para crear un legado profesional significativo incorporaba varias dimensiones complementarias. Primera, la codificación sistemática. Los maestros chinos desarrollaban lo que podríamos llamar sistemas de conocimiento transferibles, métodos y principios estructurados que podían ser aprendidos y replicados por otros. Segunda, la mentoría transformadora. Los profesionales experimentados cultivaban relaciones de desarrollo profundo con sucesores seleccionados. El aclamado pintor Ibaisi famosamente decía a sus estudiantes: «Aprende de mí, pero no me copies». Tercera, la innovación estructural. Los líderes visionarios creaban instituciones y procesos que incorporaban su sabiduría pero trascendían su presencia personal. Cuarta, la inspiración cultural. Los maestros excepcionales cultivaban no solo habilidades técnicas sino también valores fundamentales y aspiraciones elevadas en sus sucesores. Para aplicar estos principios en tu propia trayectoria profesional, desarrolla tu sistema de transmisión personal, métodos explícitos para compartir tu conocimiento único con otros. Los maestros artesanos chinos creaban progresiones de enseñanza cuidadosamente estructuradas. Practica la mentoría estratificada adaptando tu enfoque según el nivel de desarrollo del aprendiz. Confucio notoriamente personalizaba su enseñanza para cada estudiante. Cultiva lo que podríamos llamar humildad generativa, la disposición a permitir que los estudiantes excepcionales eventualmente superen al maestro. Un proverbio afirma: «El buen maestro produce estudiantes que ven más lejos que él». Implementa ciclos de purificación esencial, periódicamente refinando tu conocimiento hasta sus principios más transferibles. Los grandes maestros chinos continuamente destilaban décadas de experiencia en aforismos memorables. La tradición taoísta ofrece una metáfora poderosa para el legado profesional ideal,
Wu Wei. Acción tan perfectamente alineada con principios naturales que parece surgir espontáneamente sin esfuerzo forzado. Como observó Lao Tzu sobre el líder supremo, cuando su trabajo está terminado, la gente dice, lo hicimos nosotros mismos. Conclusión. A lo largo de este viaje por los secretos ancestrales chinos del dominio profesional, hemos explorado principios atemporales que han guiado a generaciones de profesionales excepcionales. Desde la dignidad del sirviente honorable hasta la creación de un legado duradero, estos principios no son simples técnicas sino una filosofía integral para transformar tu carrera en un camino de realización y contribución significativa. La sabiduría china nos recuerda que el verdadero dominio profesional trasciende las métricas convencionales de éxito. No se trata simplemente de acumular riqueza o estatus, sino de cultivar excelencia sostenida, integridad inquebrantable y relaciones armoniosas. Como observó Confucio, el hombre superior busca lo que es recto, no lo que es rentable. Los principios que hemos explorado representan un equilibrio dinámico entre aparentes opuestos: humildad y visibilidad, flexibilidad y firmeza, servicio y liderazgo. Este equilibrio refleja la comprensión china fundamental de que el universo mismo opera a través de la interacción armoniosa de fuerzas complementarias. Al integrar estos principios en tu propia trayectoria profesional, recuerda que el dominio no es un destino sino un proceso continuo. Como sugiere la tradición taoísta, cada cumbre alcanzada revela nuevas alturas por conquistar, cada respuesta genera preguntas más profundas. La verdadera promesa de estos secretos antiguos no es un éxito instantáneo sino una transformación gradual pero profunda. Al cultivar diligentemente estas prácticas día tras día, año tras año, descubrirás que no solo has cambiado tu carrera, has cambiado a ti mismo. Que estos principios te acompañen mientras recorres tu propio camino profesional único. Como dice un antiguo proverbio chino, el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Sea cual sea tu punto de partida, estos secretos ancestrales están disponibles para guiarte hacia nuevos niveles de maestría profesional, empezando hoy mismo.